Buenos días, pues bien, soy Jesús Sigüenza. Vamos a comenzar con el tema de este video, que corresponde al mes de agosto. Para esto pues he preparado un tema que ya me habían pedido previamente, con el cual pues nos referiremos a las condiciones de pensamiento y de obra que traían los 12 franciscanos que llegaron primero a América. Y para eso pues he diseñado el siguiente texto que expondré mediante este video, el cual se llama La Utopía del Santo Evangelio, a 500 años del desembarco en Nuevas Tierras. Procederemos con el método de siempre, que es ir leyendo el texto e ir explicando poco a poco lo que tenemos contenido. Entonces pues será un poquito denso, en tanto que hay que repasar pues algunos hechos desde Francisco hasta el pensamiento que llega a los 12, ¿no? Pero lo iremos pues tratando de acotar lo más posible. Entonces comenzaremos con el hecho del título. La utopía es un término que ha acompañado a la vivencia franciscana prácticamente desde sus inicios en el siglo XIII. El ideal primitivo franciscano, la vida de su fundador, fue algo que intentó mantenerse e incluso oficializarse de manera institucional con el paso del tiempo. Hemos hablado previamente que el proyecto franciscano emergió en una época de constantes cambios y nacimiento del capitalismo como sistema económico. Con ello, surgieron también nuevas formas de interpretar al hombre. Es de sorprender que, al afianzamiento de dicho sistema, la vida de Francisco de Asís y el movimiento que partiría de este diera una respuesta de vuelta a la pobreza evangélica como expresión de la recreación divina y símbolo de salvación. Hojas del árbol de la vida crucificada, que, a la espera de dar sus frutos, darían diversas manifestaciones de misión y afanes culturales. Al conjunto de todas estas cosas que fueron emergiendo, ¿no?, a la par de la interpretación del árbol de la vida crucificada, como lo podemos llamar, y lo llamó de hecho un autor posterior a Francisco, a todo este conjunto de pensamiento lo llamaremos franciscanismo. Para esto podemos confrontar esta idea con el autor Antonio Rubial en La hermana pobreza, el franciscanismo de la Edad Media a la sociedad novohispana. Esto lo encontramos en la página 7 de dicho libro, que es esta última cuestión de dónde se toma el término del franciscanismo, ¿no?, al menos desde esta justificación de autores. Entonces, pues a grandes rasgos, el franciscanismo va emergiendo no solamente con el pensamiento de Francisco, ¿no?, porque el pensamiento de Francisco de Asís como su fundador, sino que su carisma dio lugar a diferentes interpretaciones, a diferentes formas de adaptar esa vida y aspectos conforme a la época a otras vidas, conforme pues la gente quería vivir o asemejarse a la vida de Francisco, fue interpretándolo de diversas maneras, ¿no? Incluso dentro de la misma vivencia o del primer siglo, digamos, de emergencia del franciscanismo, ¿no? Francisco muere a final de cuentas antes del año 1230, ¿no? Y ya para esas fechas ya hay ciertas configuraciones o reflexiones en torno al mismo franciscanismo, ¿no? Ya es la interpretación de los demás que viven a la figura de Francisco, y tanto de quienes la intentan institucionalizar, ¿no?, como de quienes intentan vivirla de una forma más libre o más apegada a la vida, como lo vio Francisco, ¿no?, como quienes la intentan llevar más apegada a lo que ellos quieren interpretar. Entonces todo esto fue surgiendo y dando lugar al franciscanismo, al igual por ejemplo que la lucha de la vida declarada, la cual pues el día de ayer, como 9 de agosto, celebramos en cuanto a la aceptación de su regla, ¿no?, la primera regla netamente femenina aprobada por el Papa, ¿no?, digámoslo así. ¿Y por qué es importante toda esta cuestión de los devenires culturales? Porque resulta que esta reflexión y pensamiento de la vida de Francisco se va dando lugar también con el paso del tiempo, ¿no? Y pues aquellos frailes que regresarían, o que llegarían más bien a aquellos frailes que llegarían a América, llegarían justamente con ciertas ideologías, sí, desde la forma de vida de Francisco, pero adaptadas a lo que pasaron en su tiempo y que veremos más adelante. Desde la vida de Francisco de Asís, ya los hermanos de la primera orden se dividían en conventuales,
o la comunidad, ¿no? Los cuales conformaban aquellos que pretendían una forma de vida más monacal y relajada. A este término de la comunidad podemos encontrarlo en un autor posterior a Francisco, que a veces es considerado un poco hereje, habría que analizar por qué, eso lo veremos en otro video, el cual es Hubertino de Casal, ¿no? Que definía de hecho ya a la comunidad como la facción de los conventuales, ¿no? Una comunidad, digamos, aparte, que son los que intentaban regir y llevar justamente principalmente el sello de Francisco, que tenían un modo de vida más monacal, ¿no? Y negaban lo que Hubertino llamaba el uso pobre. El uso pobre consistía en una erradicación de la forma de vida del franciscano, que se intentaba pegar a una vivencia pues netamente más apegada al no poseer nada, ¿no? Todo eso, como digo, lo veremos posteriormente en otro video, pero de ahí tomo el término de comunidad. Y estos se confrontaban con los Elanti, que sería la segunda facción, o espirituales, los cuales en múltiples ocasiones propusieron pues reformas a la forma de vida que ya se estaba estabilizando y que se apegaban, entre comillas, más a la forma de vida de Francisco. Para esto pues ellos proponían una actitud estricta, o una asimilación estricta de la forma de vida propuesta por la regla de Francisco, y a su vez tomar también el testamento como una forma también, digamos, de cuestión de vida, ¿no? Y todo esto en tanto que una lucha, digámoslo así, de lo que hemos llamado como instituyentes, ¿no? Una reforma que se sigue dando dentro de la misma vida contra la institucionalización que cada vez los orillaba más. Y es justamente en este punto de esa estira y afloja que los va estirando, que los va jalando, bajo lo cual se va a situar lo que más adelante se llamará la observancia, y que va a prevalecer como ideal utópico hasta el inicio del siglo XVI. ¿A qué nos referimos como ideal utópico? A esa cuestión por término, ¿no? Utopos, que no tiene lugar, ¿no? Una vivencia que se basa más en el ideal, pero que a veces encontramos sin un lugar al cual netamente recurrir, ¿no? Y que en este caso pues será la idea que prevalecerá al querer llegar a América. Ahora bien, si queremos situarlo desde un aspecto más técnico, más conceptual, podríamos definirlo de la siguiente forma. El punto de partida sería la base de la experiencia vital de que Dios es Padre de todos, que el Hijo muestra la marcha sobre la voluntad del Padre desde la vulnerabilidad humana, pobre y crucificado, y bajo el dinamismo del Espíritu del Señor y su santa operación. Todo esto englobaría una visión trinitaria, ¿no? Vamos a analizarlo. El franciscanismo y la experiencia de Francisco parte justamente desde la experiencia vital. No hay otro punto, ¿no? Es un vitalismo hasta cierto punto. ¿Cuál es esa experiencia vital? Que Dios es Padre de todos y que por lo tanto todos somos hermanos, ¿no? Esto, lejos de una concepción panteísta, nos coloca y nos sitúa de hecho y en esta responsabilidad de co-creación, ¿no? Como diría más adelante San Buenaventura, en tanto a que nosotros somos hermanos de Jesucristo, no la hermandad de Fray Cristo, como dijeron por ahí, ¿no? Que es lo que permite que nos hagamos también partícipes de esta renovación, de esta renovatio dentro de la misma creación. Todo esto como asunción justamente del Hijo de esa hermandad, ¿no? En tanto al camino que hay que seguir, que es asumir la voluntad del Padre, ¿no? En todo momento, bajo lo que Francisco dijera que es la manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y su santa operación, ¿no? Apegarnos siempre a ese discernimiento de qué es lo que tenemos que seguir dentro del Evangelio, ¿no? Y esto se da el ideal como punto a seguir, ¿no? Y a marcar, que traerá por supuesto a los espirituales y también a los que más adelante se convertirán en lo que se llamará como observantes, ¿no? Ese es el punto de partida justamente del ideal utópico, ¿no? La vulnerabilidad del Hijo, ¿no? Cristo pobre y crucificado. Cristo nació desde esa misma vulnerabilidad que nos deja también en la hermandad de lo que compartimos como lo que se llamará pues humanidad, vamos a definirlo de esa forma, ¿no? Y como dice aquí,
importante, ¿no? Bajo el dinamismo. Recordemos lo que ya hemos mencionado en otros videos en esta cuestión sobre el dunamis griego, ¿no? Es un movimiento, es lo que está en perpetuo movimiento, ¿no? En constante forma de lo mismo, y que por lo tanto no es una actitud netamente pasiva, ¿no? El franciscano va discerniendo la actitud del Espíritu de Dios y su santa operación conforme va obrando. Es un analizar lo que se va obrando y un ir y venir dentro de la misma obra, ¿no? Jamás es una cuestión netamente pasiva. Todo esto conforme a una visión trinitaria, que corresponde a la experiencia de San Francisco de Asís, quien comprendió que solo es posible vivir en la plenitud o sumidad divina. Recordemos esta parte del sumo y glorioso Dios, ¿no? La sumidad entonces es todo lo que desborda del mismo Dios, de la misma creación, y que por lo tanto inunda todo a su alrededor, mediante expresiones coherentes y no a través de sermones, ¿no? Solamente podemos vivir en la sumidad mediante esa expresión coherente de vida simplex, ¿no? Sin doblez, ¿no? Eso de ser simple, idiota, ya lo hemos dicho en otros videos, ¿no? Es esta cuestión del ser simplex, del no tener ningún doblez entre los demás, sino que es la misma conducta con la que nos vamos refiriendo en todo momento. Y no a través de sermones, que es también lo que va a ir constituyendo la lucha con los hermanos de la comunidad, ¿no? Con los hermanos que son más de aspecto monacal, que van a ir definiendo justamente esa cuestión monacal desde que nosotros nos dedicamos específicamente a predicar específicamente el sermón, y la vida queda por ahí, ¿no? Es que sin embargo encontramos cierta confrontación, por ejemplo con la vida de Fray Antonio San Antonio de Padua, ¿no? Pero esos son temas justamente para otros videos. Y pues a través de esta forma de vida asumida, ¿no? Se reconoce a cada prójimo como Cristo, y como hijo del Padre como una toda creación. Entonces, ¿no? También tenemos esa cuestión. Desde el franciscanismo, la visión de Cristo, de ese Cristo pobre crucificado, no está nada más en un imaginario o en una imaginación que está aparte, o en el Cristo de San Damián que está por ahí colgado, ¿no? Sino que es una imagen, un imago, ¿no? En tanto que está presente directamente en la persona, ¿no? Cristo pobre crucificado no es nada más el ideal, sino que es visto netamente como espejo, como reflejo en la persona que se encuentra enfrente, en la otra persona, actualmente dijéramos en el hermano, ¿no? Entonces el encuentro con Cristo no se va netamente a lo conceptual, sino que pasa por confrontarse directamente, ¿no? Que en su itinerario de la mente hacia Dios de San Buenaventura nos dirá que necesariamente necesitamos pasar primero por esa confrontación de ver de frente al hermano, de vivirlo de frente, de asumirlo como Cristo, para después pasar por las llagas de Francisco, ¿no? Es pasar por el caminar primero de Cristo y luego de la experiencia de la vida de Francisco, para ir subiendo cada vez y después llegar al discernimiento, ¿no? Al discernitio mental, del cual nos habla Buenaventura, que también es cuestión de otro video y que ya hemos tocado en el video llamado Puntos para una ética sobre la pobreza, ¿no? Que pueden consultar en este mismo canal. Insistiendo además a imitación de su único maestro, Jesucristo, en la pobreza y la desapropiación. Vamos a entenderlo de esta forma. Si todos somos hermanos, los bienes de la tierra espirituales y temporales corresponden solo al Padre y han de ser compartidos por todos como familia, ¿no? Esta cuestión la podemos tomar del autor, o la podemos confrontarla del autor Antonio José Echeverry López, Franciscanos tras ideales utópicos, ¿no? Los invito a leer también ese artículo, es bastante interesante y pues nos coloca justamente en esta cuestión, ¿no? Jesucristo como único maestro, y nos explica ya, digamos, en forma conceptual esta cuestión de vida, para entenderla, digamos, en términos actuales, por llamarlo de una forma, ¿no? Vamos a reexplicarlo por si no se entendió y que se ha repetido a lo largo de todos estos videos. Si hay bienes en la tierra, corresponden al único Señor, al Padre, ¿no? Tanto espirituales como temporales. Por lo tanto, entonces nada es de nosotros, no podemos apropiarnos nada, y por lo tanto la actitud, digámoslo así, natural del hombre desde el franciscanismo, pues es obviamente desapropiación, desapego de lo que no es de él, ¿no? De hecho, el pecado vendría, o la transgresión vendría en la cuestión de quererse apropiar de lo que no es de uno, y que entonces nos correspondería compartirlos a todos, ¿no? Justamente como hermanos, como una familia que va compartiendo lo que tiene, ¿no? Y que sabe que no es de ellos. Y entonces he aquí en estos puntos justamente lo que consideraríamos como la utopía franciscana,
que es una suerte de no violencia activa, ¿no? Es decir, actualmente hablamos a veces de no violencia como totalmente paz, actitudes que nos mueven desde quedarnos en la quietud, ¿no? Y en el franciscanismo no sucede así. En el franciscanismo, al menos tomado desde estos términos, ¿no? Porque pues, actualmente también se ha tergiversado algunas cosas, podríamos tomarlo entonces que es una no violencia, pero que es activa, ¿no? Que estamos directamente desde esa cuestión del hacer, del estar viviendo, del hacer lo que va siendo necesario para cada punto, ¿no? Y del compartir, ¿no? Compartir lo que tenemos, porque no es solamente nuestro, es decir, formando comunidad que después va a dar lugar a la fraternidad. Ajá. Y que de hecho es lo que nos da lugar a esto, ¿no? Formamos una comunidad cristiana y al tener esta hermandad, digamos así, este entendimiento del mundo desde esta visión franciscana, pues damos lugar a la fraternidad, ¿no? Término que por supuesto siglos después cambiaría de contenidos teóricos, ¿no? Al ser tomado desde la masonería y desde otras cuestiones, pero al menos desde este término en el cual surge fratello, ¿no? Italiano, con los franciscanos, corresponde a este. Y a final de cuentas, en todo ello es en lo que consiste la vivencia del evangelio, no esta cuestión que en la regla, bueno, prácticamente de las 3 órdenes se insiste. Pasar del evangelio a la vida y de la vida al evangelio implica toda esta cuestión de cosmovisión, vamos a decirlo de esa forma, de entender la vida, ¿no? En esto consiste el franciscanismo, por si no queda claro en terminología actual. Es entonces, vamos a adelantarnos ahora en el tiempo, en la provincia de Nueva Granada, hacia 1550, cuando algunos hermanos franciscanos observantes instalan consigo un proyecto utópico bajo las afirmaciones anteriores, bajo todo esto que hemos dicho que constituye el franciscanismo. Para ellos, la construcción del reino de Dios es inminente ante una temporalidad que, según ciertas interpretaciones, que para esto los invito a ver el video de Joaquín de Feo y el milenarismo, abriría la etapa del Espíritu Santo en la historia a través de la irrupción de Francisco como Cristo otra vez, ¿no? Cuando decimos Francisco es el Alter Christus, que se denomina de esta época justamente y viene de estas interpretaciones, no es el otro Cristo, ¿no? Sino Alter Christus significa justamente esto, Cristo otra vez, Cristo se hace presente de nuevo, ¿no? Dicha cuestión, a la que llamaremos milenarismo, acompañó la evangelización en las nuevas tierras, ¿no? Descubiertas por la naciente nación española. Tenemos que tener eso presente también. Para el momento en el que surgen las expediciones a lo que se conoce como América, España no era una nación como tal, ¿no? España se estaba formando, eran las Españas, que podríamos denominar también medievales, ¿no? Que empiezan justamente ante una actitud de quedarse sin gastos para seguir peleando por esta conformación de de un solo reino español, ¿no? Que es un ideal también en la época, que empiezan justamente al menos la reina Isabel, a invertir su dinero en esas expediciones, ¿no? Para entender o para tener más cuestiones económicas presentes, y que de hecho esa suerte de actitudes, digamos, históricas que fueron pasando propiciaron también que en la naciente nación española y tomaran como cuestión de unificación un solo Dios, ¿no? Una sola religión y un solo reino, ¿no? En lugar de todos los reinos que había. Pero para ese ideal necesitaban compaginar con quien daba esa solución de un solo Dios y una sola religión, y para eso pues a los reyes católicos, como se denominaron ellos después, pues les convino hasta cierto punto tomar esta cuestión de la iniciación de los movimientos franciscanos observantes de la época, ¿no? Y que entonces también los observantes de la época estaban buscando ciertos ideales, cierta utopía, desde esto que ya dijimos, ¿no? Pero que al descubrirse nuevas tierras estaba esperanza de que entonces todo es una novedad que nos permite introducir esta forma de vida. De hecho, el fenómeno de la evangelización a través de estos presupuestos resulta necesario para conocer y entender la situación actual en Latinoamérica, ¿no? Es decir, no podemos concebir tampoco Latinoamérica actualmente si no entendemos cómo se fue dando todos estos movimientos que emergieron desde ese punto, ¿no? Pero antes de continuar, hagamos un poco de historia para entender los procesos por los que pasó el franciscanismo y las órdenes a lo largo de ella, cómo evolucionó. Del ideal primitivo franciscano, y regresamos otra vez al tiempo de Francisco y los primeros 12, con un permiso oral sencillo y una regla basada en fragmentos del Evangelio, aprobada por el Papa Inocencio III en 1209,
se pasó. Según testimonios externos de Jacobo de Vitri, ¿no? Un monje, por cierto, que fue documentando en la época el crecimiento de los franciscanos, a un crecimiento exponencial de hermanos, lo que obligó más tarde a la redacción de la regla en 1221 y a la versión jurídica indefinitiva de esta regla en 1223. Estamos hablando de un periodo de menos de 10 años, ¿no? En los cuales crecieron demasiado los hermanos, ¿no? Según testimonios del texto de Álvarez Gómez Jesús, Historia de la Vida Religiosa, desde los códigos regulares hasta las reformas del siglo XV, nos dice que para finales del siglo XIII se habían fundado en Europa más de 1200 conventos con cerca de 30.000 hermanos menores, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento exponencial, pues prácticamente desde de 12 hermanos a 30.000. Ahora, para rápido, la evolución de la orden pasó en menos de un siglo de una vida itinerante que se negaba a instalarse en un lugar fijo, ¿no? Que es la vida de los primeros 12 compañeros de Francisco. Vivían en un lugar, luego se iban a otro, luego a otro, ¿no? Y no estaban en un lugar en específico, a comenzarse a instalar en un lugar fijo, ¿no? Para esto tomaremos un testimonio de Jacobo de Vitri, ¿no? Que dice sobre los frailes, abro cita: durante el día recorren las ciudades y aldeas, dándose a la acción con el fin de ganar a algunos, y de noche regresan al eremitorio, a lugares solitarios, para darse a la contemplación. No tienen monasterios, ni iglesias, ni campos, ni viñas, ni animales, ni casas, ni posesiones, ni donde reclinar la cabeza, ¿no? Esto en la carta del 1 de octubre de 1916, y que lo encontramos en Historias Orientales y citado por Lazo y Diarte. Fin de cita, ¿no? Por cierto. Entonces tenemos una cita, digamos, de la época que nos dice cómo vivían sin lugares y pasaron de repente de vivir sin estos lugares a pasar a lugares transitorios, ¿no? Donde pasar la noche y donde organizarse y volverse a ir. Esas pequeñas moradas o lugares transitorios se les conocerá como locus en latín, ¿no? Locus, lugar. Y más tarde esos locus, recuerden este periodo de casi 10 años, ¿no? Se transformarían en conventos, ¿no? Grandes conventos, con noviciado, con biblioteca, con estancia, ¿no? Con refractario y con un huerto donde trabajar, ya más apegado a la vida monacal, ¿no? Justamente. Después también a lugares de formación, ¿no? Porque no va a ser solamente este esquema monacal que se empieza a introducir dentro de la forma de vida franciscana, sino que también a la par van a emerger, recordemos, ya tenemos también el tema aquí en el canal sobre las universidades, ¿no? El siglo III y la Universidad de París, que también van a empezar a emerger los lugares de formación, ¿no? Se empieza a encasillar esta forma de vida franciscana, a darle una institucionalización que para lo que la época también va exigiendo, pues requiere una formación, ¿no? Y también entre los franciscanos intentarán buscar una formación propia, ¿no? Empezando a hacer sus planes de, pues sí, dentro de la misma formación y de lo que deben de leer, ¿no? Que ya tenemos visto en los videos introducidos en Buenaventura. Y de estos lugares de formación, la orden emerge en un principio mendicante, ¿no? En un principio se dedicaban al trabajo manual, como atestiguó el mismo Francisco en su testamento, ¿no? Que dice: yo trabajaba con mis manos y quiero trabajar, ¿no? Y mando firmemente que los hermanos trabajen, dice en el testamento, si no mal recuerdo, no por la codicia, sino por la salvación de la pena y del alma, ¿no? Entonces, pasan de esta cuestión mendicante y de un lugar a otro, de mendicar solamente cuando es necesario, y de pasar del trabajo manual, a que esto sea despreciado y casi eliminado como medio de sustento, ¿no? Volvemos al esquema monacal, ¿no? Siendo cambiado por la limosna en lo cotidiano, que todo el tiempo estén pidiendo limosna, ¿no? Cuestión que, por cierto, Francisco la usaba, pero solamente en casos especiales, ¿no? La limosna era solamente en caso de extrema necesidad, en caso de que no se pudiera trabajar, pero siempre que se podía, y de hecho es parte de la cuestión franciscana, el trabajo es un tema central, ¿no? Habría que repensar actualmente si se toma realmente el trabajo o no. Y esto emergería también dentro de la evolución de la orden a que las faenas más humildes y pesadas, el trabajo justamente, pasaría a ser dejado del lado de los frailes para que lo sean criados seglares, ¿no? Entonces también viene el cuestionamiento justamente de la orden franciscana seglar: ¿para qué se usan los seglares, ¿no? Se va transformando de esa vida original que Francisco quería, porque Francisco emerge desde un contexto seglar, ¿no? Para que sean relegados y para que sean netamente utilizados para esto en lo que
esta nueva formación implica que los frailes no quieran vivirlo así y que entonces los celades se ocupen de todo ello. Pasa igual actualmente, habría que analizarlo. A todo esto diremos que la orden se va clericalizando y optando por un modus vivendi más apegado al monacato. Es con las bulas de Gregorio IX de 1239 y de 1241 y de Inocencio IV, que corresponde a 1245, en las que se dispone que, abro cita, ninguno sea recibido en la orden a menos que sea clérigo y con suficiente conocimiento de gramática o de lógica, y si es lego, de tal condición que su entrada produzca mucha edificación entre el clero y el pueblo. Entonces, fin de cita. Esta cita corresponde al Bulerium Franciscanum T1 por Madrid, 1957, editado en la página 352. Entonces tenemos ya que se va instalando. De hecho, mucha gente dice, bueno, con Gregorio IX lo que sucedió es la clericalización porque era necesaria hasta cierto punto, sí, pero también esa clericalización fue plan con maña para todo lo que la iglesia estaba organizando como institución en ese momento, ¿no? Y que de hecho de repente ya tenemos aquí para este punto, ¿no? Tomemos la cuestión de las bulas, ¿de qué año son? 1239, 1241 y 1245. Entonces estamos hablando ya de un momento en el que ya la universidad, si recordamos el tema, de la Universidad de París ya está institucionalizada, ya tiene un programa de estudios básicos y de que entonces se les pide necesariamente esa inserción, ¿no? Y en las que los legos sean integrados netamente para esas tareas, digamos, casi cuasi seglares, ¿no? Y de comunicación que sea para edificación de esto, ¿no? Para el servicio de los cleros, para el servicio del clero, perdón. Todo esto obviamente pues ya bastante alejado de lo que Francisco pensaba originalmente para la forma de vida con sus hermanos. Y con eso se apega, por cierto, a la institución eclesial. Y con todo ello se pidieron también exenciones, títulos de propiedad y pecuniarios, ¿no? Recordemos que la pecunia es este dinero que en su momento va almacenando riqueza, ¿no? Entonces se pide que también ellos puedan ir almacenando riquezas. Todo esto contrastaba fuertemente con el ideal primitivo, que era mantenido por algunos de los compañeros de Francisco y por los celanti o celosos de la regla y del modo de vida primitivo. Ello dio lugar a otras interpretaciones de vida, que vemos reflejadas en las hagiografías franciscanas. Recordemos que las hagiografías franciscanas son las leyendas o los escritos biográficos, vamos a decirlo así, de Francisco de la época, ¿no? ¿Qué hagiografías franciscanas resultaron de esto? Pues hagiografías como la leyenda de los tres compañeros, ¿no? La leyenda de Perusa, el ánimo de Perusa, el espejo de perfección, ¿no? Todas ellas, digamos, contrastadas desde esta visión contra la visión oficial que ya tenemos redactada en la vida primera y la vida segunda de Fray Tomás de Celano, ¿no? Que intentaba hacer como una biografía oficial. Por cierto, todos estos conflictos ocasionaron que San Buenaventura en su momento desechara estas biografías para crear una sola, intentando evitar conflictos, que es la leyenda mayor, con su propio resumen, que es la leyenda menor, y con una versión para ser cantada que correspondería a una tercera, digamos, versión más resumida, ¿no? Aún así, continúan estas versiones, ¿no? Por otro lado, que permitían a los espirituales mantener esta cuestión. Ahora, las hermenéuticas o interpretaciones de vida fueron surgiendo a través de estos contrastes. Recordemos que en los momentos que hemos utilizado como nuestra caja de herramientas cronológica a lo largo de estos cursos, tenemos la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica es la interpretación de, y por supuesto la hermenéutica desde esta visión gadameriana, se va a ir constituyendo a través de la propia experiencia de vida, ¿no? Entonces, pues estas hermenéuticas de estas leyendas y de estas geografías, por supuesto que fueron tocadas por la misma forma de vida, primero de los primeros compañeros de Francisco y luego de la siguiente generación, ¿no? Que ya también al estar formados o exigidos por la formación que se les pedía dentro de la universidad, pues exigía también un pensamiento más crítico, ¿no? Dentro de todo esto que se estaba viviendo. Y que eso llevó, como dijimos, al Generalato de San Buenaventura, ¿no? Estos escritos que se intentaron retomar, y que esto permeó también y fue tomado por los escritos de la lógica y la dialéctica pertenecientes al programa universitario franciscano que se fue dando lugar con el tiempo, ¿no? Y que esto, por cierto, intentaban dar ciertos idealismos, ¿no?
para este caso, por ejemplo, tomaremos como mención a Fray Pedro Juan de Olivi, ¿no? Que fue un personaje bastante criticado en su época, justamente por esto, porque él como maestro intenta compaginar ambas cuestiones, ¿no? Compaginar la cuestión universitaria, la cuestión que empiezan a hacer de la dialéctica, con la forma de vida franciscana, ¿no? Y que topa desde esa parte ideal, ¿no? Del idealismo, netamente como concepto, hasta los extremos ya aplicados, digamos, de forma estricta, como el uso pobre que mencionábamos en la práctica mística desarrollada por Hubertino de Casal, ¿no? Esto hablando en la cuestión de los frailes, pero por la parte, digamos, detrás de la misma época, tenemos, por ejemplo, a Santa Ángela de Foligno, tercera franciscana, que tuvo bastante injerencia en la época y de la cual actualmente no se habla mucho, ¿no? Incluso el mismo Hubertino, pues tiene cierto carteo con ella, y la toma como su segunda madre porque es la que lo lleva a influenciar todo este tipo de cuestiones. Y también a extremos, ¿no?, muy apartes, como el desarrollado por Miguel de Cesena, ¿no?, que intentaba cercar todo este pensamiento y decir, no, tenemos que borrar eso porque la orden tiene que apegarse a lo que la iglesia dice, que es esta visión más monacal, ¿no? Y todo esta problemática que surgió desde antes de la muerte de Francisco y que se fue desarrollando a lo largo de estos años, ¿no?, ocasionó justamente una influencia en los siguientes siglos, ¿no? Y que fue desde el aspecto de la mística tradicional, ¿no?, con Ángela, con Hubertino, ¿no?, hasta los aspectos más técnicos y las definiciones universitarias y la especulación de lo que posteriormente se llamaría como la altísima pobreza, que es esta lucha por la vivencia de la forma de vida franciscana pegada al original y sustentada ya por una cuestión filosófica y teológica. Entonces espero que se vaya entendiendo todo esto, pues como resumen de ese primer siglo, ¿no?, digamos, de franciscanismo, y que vamos a continuar, ¿no? Hacia 1234 una corriente de espirituales toman los textos previos, muy previos, ya lo vemos en el video del milenarismo, del abad Joaquín de Fiore, quien creía en la Ecclesia Spiritualis, una comunidad alegre y fervorosa basada en el amor. Para esto, pues lo toma justamente de esta cita bíblica de la comunidad perfecta, ¿no? La multitud de los fieles tendrá un solo corazón, una sola alma, y ningún particular poseerá cosa alguna como propia, sino que todo será en común, ¿no? Esa es la base justamente de este pensamiento de la Ecclesia Spiritualis. Y que cada edad del abad hablaba, a modo de entender, su propia teología de la historia. Según esto, pues cada una vendría con fuertes pruebas y crisis violentas. Ahora, este grupo de espirituales que toman estos pensamientos de Joaquín de Fiore realizan una propia interpretación de estos textos para declarar que la última etapa ha sido inaugurada por Francisco de Asís, cosa que Joaquín de Fiore jamás dice, ¿no? Y que esta está dando lugar a la inminente parucía, ¿no? Y que por ello es necesario a toda costa llevar el evangelio a todo lugar. A tal pensamiento se le conoce como joaquinismo, ¿no? Para esto, pues, el joaquinismo, digamos, toma como cita una cuestión que veremos en estos textos, ¿no? El anuncio, abro cita: el anuncio de la nueva edad estará señalado con la aparición del ángel del sexto sello, que llevará la señal del Dios vivo, ¿no? ¿Les suena mucho? La señal del Dios vivo para ellos pues van a ser los estigmas, y como los estigmas los tuvo Francisco, entonces Francisco va a ser el portador del evangelio eterno, ¿no?, que es un término que también se toma en la época para todos los pueblos. Bajo esta profecía de Joaquín de Fiore, los espirituales creen que la señal del Dios vivo son estos estigmas, como ya dijimos, y que su forma de vida va a ser lo que ellos van a denominar como la altísima pobreza, ¿no?, que es lo que ya denominamos aquí, que es el evangelio eterno, el evangelio que jamás es inmutable, ¿no?, y que por lo tanto da lugar a esta parucía del Señor que ya se hace presente, ¿no? Los textos tomados de aquí de Fiore provienen de Joaquín de Fiore, Expositio in Apocalipsis, ¿no?, editados por la editorial Ventíes en 1517, página 180. Ahora, todo este pensamiento joaquinista va dando lugar dentro de la corriente de los espirituales, y actualmente hay gente que dice, bueno, es que eso es herejía, ¿no? Pero ni han leído Joaquín de Fiore, ni han leído el contexto de la época, ni han leído que de hecho todo este pensamiento en su época y en los siglos posteriores, al menos hasta la llegada de los fieles a América, no es tomado como herejía.
se condena como herejía el pensamiento de las edades de Joaquín de Fiore, pero eso es Joaquín de Fiore, ¿no? Y lo que el Concilio de Letrán dictamina a partir de eso, no condena toda la figura de Joaquín ni toda la teología de Joaquín, se condena específicamente esa interpretación sobre el joaquinismo. Ajá. Bueno, esa interpretación sobre Joaquín que da lugar al joaquinismo. Ahora, esa corriente del joaquinismo permeó necesariamente y resultó incluso necesaria, valga la redundancia, para la formación de los frailes que llegaron a América. De hecho, ellos vienen con ese ideal, no vienen con el ideal de que ya está abierta la edad del espíritu y de que como la parucía es inminente, necesitan evangelizar en todos los lugares. Eso es ya, tiene que ser ya, no hay de otra cuestión, ¿no? Y ese ideal que vemos aquí tomado desde 1934, pues permanecerá hasta 1500, 1600, ¿no? Con los frailes que llegan justamente aquí. Así, tiene lugar la emergencia de un pensamiento que va desplazando el pensamiento antiguo medieval. Se va abriendo el canto de la gloria a través del hombre nuevo y la pobreza cristiana encarnada. Tal pensamiento pasa a la posteridad reforzado sobre todo por el árbol de la vida crucificada, que este es un texto de Hubertino de Casale, fraile franciscano, que defendía a los espirituales y cuyo texto ya redactado por segunda vez por él cuando es expulsado de la orden, tiene 2 redacciones, esto lo veremos también más adelante, pasa a formar parte de los textos obligados por la mística a partir del siglo XIV. Entonces, Hubertino lo escribe a finales del siglo XIII, principios del XIV, y ya se constituye después como algo necesario. De hecho, la reina Isabel lee, ¿no? Justamente por consejo de su confesor, el árbol de la vida crucificada, y es traducido al español gracias a ella, ¿no? Y es enseñado a sus hijas, y es enseñado en las cortes, y es un texto necesario para esta interpretación justamente y para esta forma de vida de los franciscanos. A pesar de ello, hubo movimientos extremos, ya no son solamente los espirituales, como los Fraticelli, quienes llegarían a la herejía, ahí sí, diferenciándose de los espirituales, ¿no? Que los espirituales intentarían con el tiempo conservar la idea primitivo franciscano. Las ideas, y eso pues iría definiendo también ya no solamente a los espirituales, sino a los que se irían definiendo como observantes contra los Fraticelli, ¿no? Las ideas del joaquinismo y de estos escritos mencionados pasarán al pensamiento del Renacimiento y posterior. Y esto es incluso identificado en las cartas de Colón con la esperanza de una edad de oro, ¿no? O sea, como les digo, ya permea la época del siglo XIV y del siglo XV, así netamente, ¿no? Es parte del ideal que está inserto ya dentro de la vida común. También permeará, por supuesto, las reformas franciscanas de estos siglos XIV, XV y XVI, ¿no? Porque además en el siglo XIV, pues el franciscanismo se va insertando en las cortes, ¿no? Y hay una cosa bien rara también que nos saltamos ahorita y solo mencionamos. Los espirituales desestimarán la coacción y el autoritarismo como medios adecuados para el afianzamiento del reino de Dios. Los espirituales están contra esta parte, digamos, del autoritarismo que ya denominan la comunidad, ¿no? Y que también denominan los Fraticelli, ¿no? Los Fraticelli van a través de la violencia, ¿no? Y el autoritarismo. Para la instauración de la edad evangélica, como ellos dicen, no confiarán en las estructuras del poder. Elegirán la vida pobre como instrumento para ello. En cambio, la renovatio, que es lo que decimos aquí ya posteriormente, no vendrá para los espirituales si no se renuncia a la propiedad y se vive en fraternidad, ¿no? O sea, ellos ya van tomando como cuestión de vida, pero también como cuestión de análisis esta forma dentro del ideal que ya se encarna no solo como utopía, sino como una cuestión necesaria. Ahora bien, esta vida dada desde la renovatio, como decimos aquí, ya en el siglo XIV, les digo, se da desde el renunciar a la propiedad, ¿no? Vivir en fraternidad y vivir con una actitud de esperanza, ¿no? Y de esperanza, esta esperanza está puesta en el servicio, ¿no? Como les digo, es una actitud ya que se afianza a final de cuentas en el actuar, ¿no? Y que este actuar está dado desde una opción pues basada también ya por ideales estructurados dentro del pensamiento lógico, del pensamiento universitario. Y que todo esto pues fue puesto por supuesto en contraste con otras formas de concebir y de vivir la iglesia. Entonces todo esto va dando lugar a una nueva emergencia, ¿no? Ya no es la emergencia solamente de Francisco, ¿no? En primer lugar, ya no es la emergencia tampoco del pensamiento franciscano de los espirituales en segundo lugar, ya es un nuevo ideal, vamos a tener un tercer lugar, ¿no? Que va dando idea a un proyecto utópico, ¿no? Ellos se saben sin lugar, ¿no?
pero que proviene también de un claro signo profético, ¿no? En ese sentido, del profeta que denuncia, que vive, que hace, ¿no? Y que va orientado hacia una cuestión liberadora, netamente, ¿no? Todo esto lo tomamos de la sabiduría y arte. Y ahora demos un salto entonces dentro de este programa que ya hemos definido del siglo XIV, ¿no? Para comienzos del siglo XVI, ¿no? 2 siglos después, cuando los frailes descalzos llegan a América, herederos del pensamiento espiritual y la renovatio de su tiempo, ¿no? Que ya lo hemos explicado ahorita, pasando a conformar los movimientos conocidos como los frailes menores de la regular observancia, ¿no? Ya para su época. Y aquí habría que hacer una pregunta: ¿por qué creen ustedes que todos estos ideales, independientemente de irse enriqueciendo y de irse transformando, de ir emergiendo como otros nuevos, fueron emergiendo y renovándose con el paso del tiempo, ¿no? ¿Por qué no se quedó solamente estancado? ¿Por qué no pues se quedó ahí, ¿no? Y devino a final de cuentas en algo totalmente distinto de lo que ya había? ¿Por qué se fue adaptando con el tiempo? ¿Por qué fue sobreviviendo? Sería la pregunta. Y si toda esa cuestión sobrevivió incluso a la actualidad, y si es que sí, ¿por qué? Y si es que no, ¿por qué? Que por cierto, en el curso de Carisma Misionero Franciscano tenemos ya una posible respuesta ante el sí, en el caso del por qué sí, ¿no? Y las crisis actuales también. Regresamos entonces, ¿no? Los frailes descalzos, que provienen dentro de este conjunto de lo que denominamos como frailes menores de la regular observancia, tienen como antecedente a los villacresencios, los cuales para 1395 Pedro de Villacreces pedirá y obtendrá del Papa Benedicto XIII la autorización por un modo de vida que observe la regla franciscana de forma más austera, sobre todo en los conventos españoles de Aguilera y de Abrojo. De estos últimos saldrían más tarde frailes como Fray Juan de Zumárraga, ¿no? Que sale, por cierto, que él fue superior del convento de Abrojo, ¿no? Y que sería el primer arzobispo de la Nueva España. Y el lector Tomás Moro, ¿no? Que era un lector justamente del convento de Abrojo, ¿no? Y que se volvió también pues parte del programa, digamos, del Elogio de la Locura, ¿no? Y que también sería defensor de indios, ¿no? Entonces Fray Juan de Zumárraga lee también a Tomás Moro, ¿no? Que también fortalece más este concepto de la utopía y llega con esos ideales aquí a América, ¿no? Y tenemos ya justamente esta concepción de bajo qué iban llegando estos frailes. Ahora, los frailes de la Aguilera y del Abrojo, según el historiador franciscano Lázaro Iriarte, citando a Leoliguer, están fuertemente influidos por los espirituales, particularmente, como ya dijimos, por el místico joaquinista Hubertino de Casale, teniendo como lecturas preferidas los documentos de los padres espirituales. Esos padres espirituales incluyen, por cierto, Joaquín de Fiore, ¿no? E incluyen a todos esos franciscanos que mencionamos, a Pedro Juan de Olivi, que van surgiendo en la época, ¿no? Y por supuesto el libro de la vida de la entonces Beata Ángela de Foligno, actualmente santa, ¿no? Ahora, de esta reforma villacrenciana que mencionamos se dan características la aversión al dinero, ¿no? El amor a la pobreza y el espíritu de oración, ¿no? Como características principales. En los escritos villacrecianos competen al mismo tiempo un franciscano amor a los desposeídos y una concepción de la limosna que no es vista como dádiva graciosa, sino como entrega obligatoria al pobre de lo que le pertenece, ¿no? Lo que recuerda el pensamiento de los santos padres, ¿no? Y del uso pobre, ¿no? Ya de Hubertino, digamos, ya disfrazado y ya retocado para la época. Del propio Francisco. Se lee en el Memorial de los Oficios de los Villacrencianos, que regulaba la vida de los frailes, abro cita: las limosnas demasiadas en no necesarias no les deben recibir ni demandar, antes con toda la fortaleza de corazón las deben esquivar, creyendo con toda fe que las tales se roban a los pobres, han de dar cuenta de ellas como ladrones robadores. Los dineros, aunque los den por interpuesta persona, deben responder que les den a otros pobres, en tanta cuenta deben hacer de ellos como del estiércol de las bestias y de los hombres. Esto se encuentra en el Memorial y Religionis del Archivo Iberoamericano, texto 17. Esto fue editado en 1957 en la página 693. Fin de cita, ¿no? Entonces esto nos habla justamente de que las limosnas son ya entendidas dentro de un pensamiento
como que son arrebatadas, ¿no?, de lo que pertenece al pobre, ¿no? Ya se habla justamente aquí de una desigualdad, ¿no? Y que por lo tanto, si las limosnas son recibidas, ya no son para la manutención que se hablaba originalmente, ¿no?, sino para esta cuestión de distribuirlas netamente entre ellos, ¿no? De regresar, digamos, esta condición de dignidad presente del pensamiento franciscano, digamos, original. Ahora, con el tiempo, sus conventos comenzaron a integrarse con otros, y al diluirse esta corriente de los villacrencios como parte de la observancia, dieron lugar a en la provincia de Extremadura al movimiento conocido como la Descalcez franciscana, un movimiento por cierto netamente hispano. Su fundador sería Fray Juan de la Puebla, quien, autorizado por el Papa Inocencio VIII en 1487, funda la Custodia de los Ángeles. ¿Les suenan conocidos estos nombres en América, por cierto?, ¿no? Subordinado inmediato del vicario general de los observantes. Explico esto. Para la época había vicarios, digamos, general de la orden, pero los observantes obtendrían también un vicario general aparte, ¿no? Sigue esta pugna por quien conserva el ideal original de Francisco, que es disuelta hasta 1517 por la bula Ted Vos, pero que aún así permanece después la misma lucha. Con su muerte en 1495, la Descalcez contaba con dos provincias, atención aquí, la provincia de San Gabriel de Extremadura y la provincia de La Piedad en Portugal. A pesar de que dicho movimiento fue muy querido por el pueblo, causaba cierto recelo con los frailes conventuales, quienes los llenaban de calumnias y duras persecuciones, ¿no? Ponían en evidencia a los conventuales, entonces comenzaron las persecuciones. Aunque no era así con sus superiores y vicarios, ya que este movimiento mostraba que no quería romper la unidad. Les digo, empieza también estas actitudes, ya no solamente la no violencia pasiva, ¿no?, sino que ya empieza también con esta justificación ética, con esta justificación lógica, ¿no?, a entreverse también entre pensamiento, tener actitudes más radicales y más de integración, ¿no?, porque ya es como de no queremos romper esta unidad, pero vamos a vivir esta forma de vida, ¿no? Y por ellas se podrían sujetar a las directrices de los conventuales siempre y cuando no se traicionara su vivencia. Ahora bien, justo del convento de San Gabriel es de donde proviene Fray Martín de Valencia, superior al mando de la misión de los 12 apóstoles llegados a América como misión oficial, ¿no? Ante las noticias de las nuevas tierras descubiertas, muchos de España y Portugal vean a estos frailes de hábito estrecho, ¿no?, y remendado con capucha puntiaguda, ceñidos de gruesas cuerdas de esparto, recorrer descalzos sus campos y ciudades. Esta cita la tomamos de la sabiduría arte, ¿no?, en la obra ya citada aquí. Su apostolado era preferentemente la atención a los pobres, el cuidado de los enfermos, el desprecio de la riqueza y de los honores, lo que les llevaría a que el pueblo lo respetara y amara, ¿no?, y considerara como parte del mismo. Recibían por ello el nombre de capuchos, descalzos y frailes del Santo Evangelio, ¿no? Y le suena aquí también el nombre de la provincia del Santo Evangelio, que es la provincia actualmente, digamos, naciente en México. Pensemos por qué, ¿no? Reflexionemos a partir de todo esto. No es nada más un nombre así al azar, va cargado netamente de los ideales, de la utopía, de la historia, y que por lo tanto debería, creo yo, eso ya es una opinión, ¿no?, debería de arrastrar esos ideales a la actualidad, ¿no? Si estamos festejando, si estamos rememorando, si estamos pensando la llegada de los 12 hace 500 años aquí a nuevas tierras, ¿qué ideales traían?, ¿no? ¿Qué ideales se hacen presentes? ¿Qué ideales se encarnan? ¿Y por qué encajan tanto con lo que llega aquí? Que sería un tema para otro video, o para otros videos posteriores que quiero tomar, que es el tema de la iglesia indiana. ¿Por qué? ¿Qué trae consigo, no? Realmente los que viven actualmente, los que vivimos en la provincia del Santo Evangelio, frailes o hermanos, ¿no?, seglares, ¿no?, claricias, realmente vivimos con esos ideales que se traían, o ya de plano se perdió, o ni siquiera sabemos qué, ¿no? Porque aquí viene un cuestionamiento. Actualmente lanzaron una oración, por ejemplo, por los 500 años. ¿Realmente esa oración alcanza a encarnar, a llevar a hacer justicia estos ideales que se traían, o solo nos deja así como algo de honores que no sabemos ni siquiera a qué, ¿no?, y que por lo tanto habría que informarnos? Volvemos entonces, ¿no? A pesar del apoyo del pueblo, las persecuciones no se hicieron esperar. Se les llegó a llamar por los opositores como vagabundos y apóstatas, ¿no?, porque ya no vivían en un convento. Entonces, claro, son vagabundos porque se la pasan yendo de aquí para allá, ¿no?, en lugar de pensarlo como los franciscanos, digamos, primeros compañeros de Francisco, ¿no?
y herejes, ¿no? Apóstatas, porque están renunciando al orden que estamos estableciendo, a pesar de que lo conocen, ¿no? Son las acusaciones que les daban. Cuestión que provocó que el Papa Alejandro VI dictara en 1502 el breve Pro Parte Chasimorum en contra de este movimiento, pidiendo a los reyes católicos que se les expulsara de España. Entonces, como se les expulsa, pues los descalzos se refugian en Portugal. A la muerte de Alejandro VI, su sucesor Julio II revocará las resoluciones y determinará que los frailes descalzos no fueran afligidos ni molestados, ¿no? Esto lo tenemos en la crónica de Torribia 332 y siguientes. Y entonces eso permite que regresen otra vez los descalzos. Y para cuando regresan, se encuentran junto con otros grupos reformados, y que todos estos serían en conjunto incorporados por el Papa León X a la observancia en 1517 con la bula Ite et Vos. A pesar de ello, podemos notar que estos frailes mantendrían viva su forma de vida austera, su carácter y sus principios, tanto así que una vez llegados al actual México, bautizarían con el nombre de sus queridos fundadores las regiones que evangelicen. Por ejemplo, Puebla de Los Ángeles, ¿no? Y Guadalupe. Guadalupe era una región española, ya existía. De hecho, la palabra Guadalupe es de origen mozárabe, ¿no? No tiene nada que ver con lo que dicen aquí de Coatilope, que no tienen ni siquiera referencia, ¿no? Entonces, utilizan estos nombres de donde vienen y también en memoria de sus propios ideales, ¿no? Incluso podemos notarlo en el nombre de la naciente provincia de aquella época que organizaría estas tierras, la provincia del Santo Evangelio, y volvemos a lo que ya decía, recordando así su lucha, su vida, es una hermenéutica a final de cuentas, y su padecimiento en España, ¿no? Todo lo que pasaron allá viene a reflejarse aquí, ¿no? Y viene a tomar más fuerza. Y si venían estos ideales milenaristas de la implementación del reino, entonces vienen también ahora en una confrontación con otras culturas, ¿no? Las culturas propias originarias de aquí, y en tanto a cómo se va a integrar a todo eso, ¿no? Que es lo que más adelante se conocerá como el proyecto de la Iglesia Indiana. Sus propios ideales y luchas se verán compaginados con parte de la vida y tradiciones de los que se encuentran en el Nuevo Mundo, y eso lo vamos a ver reflejado en cómo se construyen los conventos. Es un tema precioso. Si alguien quiere ese tema, pues puede escribirme, puede solicitarme, podemos hacer visitas guiadas y por supuesto con un cierto apoyo podemos explicar con gusto todo eso. Incluso quizá un pensamiento de liberarse de la contaminación europea, dando lugar así al proyecto de la Iglesia Indiana. No basta pues con solo recordar la llegada de estos, no basta con generar esas oraciones, no basta con nada más que digamos, sí, qué bueno se recuerda, o fui al evento en mayo, ¿no? A Veracruz, o estoy yendo a las exposiciones. No basta solamente con solo recordar. Pensemos como franciscanos, resulta necesario conocer sus motivaciones y su forma de vida para traerlos al presente, ¿no? Conocer esta historia para traerla al presente, y analizar nuestra propia situación. ¿Por qué vivimos así? ¿Qué tenemos que confrontar? ¿Qué crisis tenemos actualmente? ¿Qué crisis tenemos como franciscanos seglares? ¿Qué crisis hay dentro de la orden, de la AFM? ¿Por qué son esas crisis? Quizás se han olvidado todos estos términos, ¿no? Quizás no hay una forma de vida ya coherente como todo esto. Quizás no, por eso vuelvo a los análisis, ¿no? Quizás tenemos nuevos problemas ante la vida virtual, ¿no? ¿Y qué problemas tenemos realmente a eso? ¿No? O nos hemos acomodado en estos viejos clichés sin saber ni siquiera qué es lo que portamos como franciscanos. Resulta pues entonces, como la vida de todas estas personas que fueron llegando con todo este ideal utópico, ¿no? Necesario la siguiente pregunta: ¿qué hemos de hacer? ¿No? O sea, el recordarlos, el rememorarlos, tendría que decirnos primero esto: ¿qué hemos de hacer? Ante esta situación de recuerdo, ante esta situación de memoria, ¿qué hacemos? ¿Qué conocemos de ellos? ¿No? ¿Qué traemos a colación al presente? ¿No? Sobre todo si actualmente se busca vivir el ideal franciscano, y ante ello, y como ya definimos el franciscanismo, ¿cuál ideal franciscano? El ideal franciscano de Francisco y sus primeros 12, el ideal franciscano de la orden constituyéndose, el ideal franciscano del uso pobre de Hubertino, el ideal franciscano de Ángela de Foligno, el ideal franciscano de la Renovati del siglo XIV, ¿no? El ideal franciscano que se va dividiendo a través de los términos que se van formando en la universidad, como el término de la voluntad, ¿no? ¿Qué ideal franciscano? El ideal franciscano que traen estos 12, ¿no? Ya nos saltamos varios hilos ahí también de vivencias de ideales, ¿no? El ideal franciscano de la Iglesia Indiana, el ideal franciscano actual, el ideal franciscano de los 80s, ¿no? ¿Qué ideal franciscano se busca? ¿Cuál ideal franciscano? Tengamos presente entonces siempre la utopía de llegada, ¿no? Con ellos, y la confrontación propia del proyecto que llegó y del proyecto de los
de los puntos que tenemos actualmente ante América, ¿no? De lo cual nos encontraremos en otro tema. ¿Qué tenemos actualmente que confrontar? Tenemos bastantes puntos por confrontar. ¿Qué queremos vivir? ¿Cómo lo queremos vivir? ¿A consecuencia de qué? Porque la historia justamente del franciscanismo abarca muchísimo, ¿no? No solamente con los frailes, sino abarca también qué hicieron las órdenes seglares, la orden seglar, ¿no? La orden tercera, cómo traían ese ideal franciscano, cómo se fue ajustando todo esto, ¿no? No es nada más historia de decir, sí, ya pasó y qué bonito que llegaron. Qué bonito, ¿por qué? Qué bonito, hacia qué bonito nos deja. ¿Sabemos acaso leer las iglesias, ¿no? Los templos, con todas, porque es un libro abierto, ¿no? A final de cuentas, con toda su interpretación milenarista que trae de suyo, ¿no? En esos conventos que se conservan. ¿Qué es lo que nos quitaron de esos conventos en la Reforma también? O sea, hay muchísima historia, hay muchísimo por observar, muchísimo para analizar, no nada más por conservar datos, sino porque esos datos dan una presencia y una configuración a lo que somos actualmente, ¿no? Traemos cargando a las espaldas todo ese ideal, y entonces ¿qué nueva utopía nos pretendemos vivir o luchamos por vivir, ¿no? A final de cuentas. Ante todo esto, pues muchas gracias. Este es un tema, como vieron, netamente introductorio, que lo que pretende es traer esas ideas de utopía al presente para pensar, ¿no? Bajo el pretexto de que la conmemoración de los 500 años de la llegada de los 12, el qué queremos vivir, ¿no? Cómo lo queremos vivir. Y es una invitación, por supuesto, a que investiguen y corroboren todos estos datos. Hay bastante bibliografía al respecto, bastante, en serio. En el grupo de acervo digital pues tendrán ya algunos textos al respecto, ¿no? Que pueden consultar, pero hay bastante bibliografía en general. Pues muchas gracias por este video. Pueden ayudar bastante compartiendo, pueden ayudar bastante donando para continuar este trabajo. Paz y bien. Ahora nos encontramos transmitiendo desde Catepec. Puede ser tardar un poco en sacar este video, y también a lo largo del tiempo, conforme esté aquí, pues empezaremos también a explorar la zona, porque es una zona de influencia franciscana, a explorar también desde aspectos prehispánicos de aquí, a ver cómo eso se fue configurando culturalmente con los ideales franciscanos de la zona. Pues muchas gracias por ver. Soy Jesús Sigüenza, hermano de la FS. Paz y bien.